Hola, bendiciones y bienvenidos a la segunda escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, al frente de la sala de velación Villanueva. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Juan Carlos Vélez con el mensaje titulado Voces entre flores que se marchitan, basado en el capítulo 40 del libro de Isaías. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y toma nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre Santo, el día de hoy vengo a darte a ti gracias por tu infinita misericordia y todas las bendiciones que derramas sobre mi vida, algunas y muchas más de las que no me doy cuenta. Hoy quiero, Espíritu Santo, que me ayudes a abrir mi entendimiento para comprender todo lo que vaya a recibir el día de hoy de parte de mi pastor, que mi mente se abra y yo pueda guardar esta palabra dentro de mi corazón y empezar a hacer la práctica todos los días de mi vida. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Estamos en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 y nos ubicamos en el verso 1 y vamos a leer hasta el verso 11. Así que aquellos que quieran ponerse de pie para leer con reverencia, ahí está el texto en pantalla. Está en la versión Reina Valera 60. Isaías capítulo 40, verso 1 al 11. Leo en la versión Reina Valera. Consolaos, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Incline su rostro y oremos juntos. Padre, te damos gracias. Gracias, Rey de Gloria, por permitirnos estar en este lugar que tú has propiciado, lugar que tú has preparado, donde hemos venido, Señor Dios, como en cada oportunidad, para adorarte, exaltarte, reconocerte, darte gloria, honra y alabanza. Permite, Rey amado, que nos podamos conectar contigo. Yo te pido y te clamo, Señor, que la audiencia, el pueblo que ha llegado hasta este lugar, hoy no escuchen al predicador, sino que escuchen tu voz a través del predicador. Que cada persona pueda conectarse, Rey de Gloria, que no se escuche solamente el amén, que es así sea, sino que realmente cada uno pueda poner en práctica lo que tú has de hablar. Prepara nuestros corazones, afina nuestros oídos, Señor Dios de Gloria,
Dígale: Señor, yo quiero hoy, entre tantas voces que se escuchan, escuchar tu voz. Una voz que me consuele, una voz que me dé fuerzas, una voz que me levante. Porque seguramente hoy puedes estar acá, aún lleno de tribulaciones, lleno de angustias, de padeceres, de estar cruzando desiertos, de estar enfrentando gigantes. Y tal vez, aunque estés acá, algunos están con la intención de tirar la toalla, de volver atrás. Pero Rey de Gloria, ayúdanos, permítenos estar apercibidos contigo y tu palabra. Que tu Espíritu Santo se pase en medio de la congregación. Que mientras el mensaje es predicado, sea tu Espíritu redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Pon en cada uno de nosotros tu sentir, tu querer, tu hacer, tu buena voluntad, Padre mío. Permítenos sentir tu presencia en medio del culto, Señor, como lo hemos venido sintiendo. Y yo te pido, Padre mío, que toda persona esté conectada contigo y que podamos salir de este lugar a poner en práctica lo que tú has de hablar. A ti la gloria, toda la honra, toda la alabanza. ¿Y qué tal si le brindamos un fuerte tributo de palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos? Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Y quiero arrancar con una pregunta. ¿Qué voz escuchas? ¿Cuál es la voz que sigues? ¿Cuál es la voz que obedeces? Algunos tal vez es la voz del yo, la voz del razonamiento, la voz del pueblo, la voz que escuchó Vicente, porque el dicho popular dice: ¿y para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Entre tantas voces que hoy se escuchan, algunos dicen: no, pastor, yo escucho la voz del corazón. Error. Olvidan lo que dice la palabra y la escritura, que el corazón es engañoso. Yo no puedo dejarme llevar por la corazonada, por el sentir, por el razonar. No. Si hay una voz que hay que escuchar, si hay una voz que hay que seguir, si hay una voz que hay que obedecer, es la voz del Señor, que hoy sigue hablando a través de su bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El título que le he dado a este mensaje es bien particular: voces entre flores que se marchitan. Y algunos dirán: uy, pastor, no sabía que usted era poeta. No, eso no es poesía. ¿Saben de dónde viene el título? Del mismo texto. ¿Cuál es el título? Voces entre flores que se marchitan. Bueno, en la mitad de los 11 versículos, los que acabamos de leer, sencillamente allí vemos a flores, ¿cierto? Toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita. Y más abajo el verso 8 dice lo mismo: sécase la hierba, marchítase la flor. Pero hay un contraste bien fuerte: mas de la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahora, eso está en el centro del texto, pero el título es voces entre flores que se marchitan. Y el texto va a reflejar diferentes voces, y se lo puse en negrilla. Ese consolaos, consolaos, es una voz de aliento, es una voz de consuelo, pero más abajo dice una voz que clama. El verso 6, voz que decía. Y por aquí, entonces, levanta fuertemente tu voz. Por eso el título del mensaje sale del mismo texto: voces entre flores que se marchitan. Mis queridos, ese título bien particular, en el contexto nuestro hoy en día, hay una voz que suena y resuena. Hay una voz desde Medellín que está impactando a toda una nación y a todo el mundo. Y es una voz de fiesta, es la voz de la fiesta de las flores. Es una voz hoy que está resonando fuertemente. Mis queridos, en Medellín, la Feria de las Flores es símbolo de belleza, de identidad,
de cultura. Como paisas, estamos orgullosos de ese desfile de silleteros, de cómo esas flores hermosas y bellas, ese desfile de silletas cautiva, silletas colmadas de flores, de colores, de fragancias, que deslumbran y nos llenan de orgullo, paisa. Pero hay una realidad inevitable. Todas esas flores, por hermosas y llenas de colores, fueron cortadas, fueron desarraigadas de su savia. Aunque tal vez el silletero le siga echando agua a su silleta llena de flores esbeltas y hermosas, se secarán, se marchitarán. ¿Y sabes la razón? Es que no están conectadas a la savia, no tienen raíz, fueron desarraigadas. Y lo mismo, exactamente lo mismo pasa con nuestras vidas, cuando nuestra vida está sin Dios. Porque podemos parecer flores hermosas. De hecho, hay algunas personas aquí mismo que tienen nombre de flores. A ver, doña Rosa, a ver, doña Azucena, hay más de una flor por ahí, esbelta, hermosa. Sí, están acá y coloraditas y bellas. Pero mis queridos, mis queridas, que no sea solamente apariencias y el nombre. Porque me temo que hay muchas personas que tal cual es como flor en la silleta. Aparenta estar muy bien y hermosa, pero ha sido desarraigada, no tiene raíz, no hay savia que le alimente, están desconectadas de la vida y la vida es Cristo. Pero pastor, ¿por qué me dice eso? Estoy aquí. El hecho de que estés acá no quiere decir que estés conectado con Cristo, con la savia, con la vid verdadera. Porque muchos llegan religiosamente y eso hay una diferencia grande y abismal entre la relación con el Señor a la religiosidad. Isaías capítulo 40 nos habla de una realidad similar. La gloria humana es como la flor del campo que se seca y se marchita. Mientras el contraste, hay una voz que se manifiesta y es la voz de Dios. Esta no se seca, esta no se marchita, esta permanece para siempre y anuncia esperanza y vida. Mis queridos, si estamos en Isaías, permítame contextualizar un poco. Isaías es conocido como el Evangelio en el Antiguo Testamento. Y a los que les gusta tomar nota, les voy a dar el número directo de Dios. Como Dios es para todo el mundo, es decir, tenemos un solo Dios, póngale el indicativo que quieran. Si estamos acá en Medellín, Colombia, pues sería, ¿cuál? El 04, 604 creo que es. Listo, pero si alguien está y nos está escuchando por allá en Estados Unidos, será otro indicativo. Si alguien nos escucha en la China y hasta en la Conchinchina, pues póngale el indicativo de su país, pero el número directo para que usted se comunique con Dios es 266 3927. 266 3927. Algunos ya están buscando el celular para llamar. No, son 2 testamentos, 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Ese es el número directo para comunicarse con Dios. Ahí está la palabra, ahí está la Biblia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Isaías? Tiene que ver mucho, mis amados. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. ¿Listo? ¿Sabes el contraste entre Isaías y toda la escritura? El número arranca para llamar a Dios es 2, que ya les dije que son 2 testamentos. Pues si miramos a Isaías como libro, digamos que el libro de Isaías se divide en 2. Y la primera parte de Isaías es del capítulo 1 al capítulo 39. La segunda parte arranca con el texto citado a partir del capítulo 40. La primera parte de Isaías, entonces,
es una sección donde se trata de juicio, un juicio inminente sobre Judá, un juicio sobre Israel, un juicio sobre las naciones. ¿Y eso debido a qué? Al pecado, a la idolatría, a la injusticia, a la rebeldía de los pueblos contra Dios. Quiere decir que esa primera parte de Isaías es libro de juicio, donde su enfoque, valga la redundancia, juicio y advertencia, donde la imagen de Dios se deja ver en lo que Él es, santo, pero también como juez a todas las naciones, donde el tono principal en esos primeros 39 capítulos es un tono de confrontación. La segunda parte, donde arrancamos hoy, del capítulo 40 al 66, este bloque está anticipando el exilio, pero también la restauración del pueblo. Aunque Judá será llevada cautiva, Dios promete entonces consuelo, promete restauración, promete perdón y una nueva obra redentora. Ya el libro no es de juicio, ya es más de consuelo. El enfoque no es juicio y advertencia, ahora el enfoque es restauración y esperanza. La imagen de Dios en esta segunda parte de Isaías es una imagen de un Dios consolador, una imagen de un Dios redentor, y su tono ya cambia. Ya no es confrontación, ya es aliento y ya es promesa. Isaías arranca de la misma forma como arranca el Evangelio. ¿Cómo arranca el Evangelio? Un llamado al arrepentimiento. Así arranca el Evangelio. E Isaías está, el profeta, la voz de Dios, llamando al mismo pueblo de Dios: venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Está llamando al arrepentimiento. Y hay una voz que clama en el desierto. Ahí lo leímos. Y así, ¿cuál es la voz que clama en el desierto en el Nuevo Testamento? Pues ese es Juan Bautista, el primo de Jesús, que inicia su ministerio abriendo camino para el que realmente viene a redimir y viene a salvar. Voz que clama en el desierto. Ahora, ¿cómo termina Isaías con cielos nuevos, tierra nueva? ¿Y cómo termina el Nuevo Testamento? De la misma forma. No hay casualidad, no hay coincidencia. Allí vemos entonces ese detallito que quería que ustedes conocieran sobre el texto que vamos a leer, o más bien vamos a predicar. Mis amados, en medio del exilio, el pueblo de Israel recibe un mensaje de consuelo. Isaías proclama: la gloria humana es pasajera. ¿La gloria humana es qué? Pasajera. Pero la voz de Dios permanece para siempre. Y esa voz se repite en el texto. La idea de la voz está repetida varias veces. Y es una voz que consuela, que prepara, que compara, que proclama. Dios anuncia que su palabra y su redención son eternas. Mis amados, yo quiero que usted se enfoque en el texto, porque Dios confronta la fragilidad de la gloria humana y anuncia que solo lo que proviene de Él permanece. Y la voz de Dios irrumpe en este texto para consolar, para preparar, para revelar que la esperanza eterna no está en lo visible, sino en lo que Él ha dicho. Porque lo que Dios dice, así se hará. Mis queridos, las flores cortadas de las silletas son una imagen exacta de la gloria humana de Dios. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque dentro de 8 días, algunos de ustedes ni estarán acá recibiendo palabra de Dios. Se van a preparar para ir al desfile y estar en primera fila y ver las flores hermosas de diferentes colores y olores que brillan. Algunas son llamativas, pero no duran, no perduran. Sin embargo, hay voces que proclaman esperanza verdadera. Esa es la voz de Dios, la cual no se marchita, la cual no se seca, la cual no cae.
a través de este texto, vamos a ver 4 voces que surgen de allí mismo. Dios nos muestra ese contraste entre lo que se marchita y lo que permanece. Y lo primero que yo veo allí, el primer punto, ¿cómo lo coloqué? Una voz que consuela. Es una voz que consuela lo que se marchita. ¿Cómo arranca nuestro texto? Consolaos, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Escuche esto, porque ahí hay consuelo, que su pecado es perdonado. Recuerde que Isaías 40 marca un cambio de tono. Después del juicio empieza la nueva sección con palabras de esperanza, con palabras de consuelo. Y aunque el pueblo va para el exilio sufriendo por sus propios pecados, por rebeldes y desobedientes, pues el Señor Todopoderoso no los ha olvidado. Porque esa expresión consolaos, consolaos, muestra una urgencia, está reiterando, está enfatizando, pero allí a la vez muestra ternura. Dios, mis amados, no es indiferente a nuestra fragilidad. Él habla con ternura a un pueblo marchito, seco por el exilio. Estoy hablando del contexto de Isaías. Así como las flores de la silleta se cortan de su raíz, aunque parezcan vivas, en realidad se están muriendo. Y así estaba Israel, triste, desarraigado, seco, marchito. Sin embargo, Dios a través del texto muestra y demuestra que no lo desecha, porque les habla directamente al corazón, como espero yo que el Señor les esté hablando directamente al corazón. Porque Dios sigue hablando al corazón del hombre moderno. Y cuando hablo del hombre, no se me sienta mujer que la estoy excluyendo, no. En el contexto bíblico, allí el hombre hace parte de la generación humana. Usted, mujer, también está allí involucrada. Habla a ese corazón moderno del que aparentemente muestra bienestar, éxito, religiosidad o alegría externa, pero tal vez por dentro está seco, herido y sin vida. Y la voz del Señor no es de condenación, por el contrario, es una voz de esperanza, es una voz de aliento, es una voz de consuelo, porque Dios no vino a destruir flores marchitas, sino a trasplantarlas en su viña. A eso vino el Señor, no a rechazarlas ni a desecharlas. Dios quiere hoy hablar a los corazones marchitos, a los corazones que tal vez, aunque estén acá, puedan estar secos y resecos, porque su voz consuela. Su voz alienta, su voz trae esperanza. Consuela al que se siente sin vida, al que está seco y como sin raíz. La segunda voz que yo veo allí, lo dice el mismo texto en el verso 3, es una voz que clama. Es una voz que clama, prepara el camino para la vida verdadera. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Y este pasaje fue citado por los evangelistas, refiriéndose precisamente a Juan Bautista, primo de Jesús, que fue un ministerio fuerte y contundente, que no duró mucho, pero que le abrió el camino para el Señor. El evangelista Mateo así mismo lo registra. En aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, y allí está entonces Mateo registrando lo que Juan Bautista estaba haciendo y citando entonces a Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mis amados, sencillamente es un llamado a preparar el corazón
para la venida del Señor. Y el desierto, de una u otra forma, representa ese lugar árido y seco, donde Dios precisamente quiere hacer un camino recto. Permítame ilustrar lo que acabo de decir. Los silleteros, toda esta semana, están preparando sus silletas y se preparan y las preparan con dedicación y esmero para un desfile, donde seguramente algunos de ustedes dejarán de venir para ir allá. Y es paradójico el asunto, porque no solamente los silleteros preparan con esmero, con esfuerzo, se trasnochan, madrugan, van y buscan las mejores flores para cortarlas, desarraigarlas, para formar la imagen que quieren presentar. Y están preparándose para el evento, y muchos otros se están preparando para madrugar y llegar a la primera fila y no perderse nada. Pero ¿cuántos realmente preparan el alma para cuando el Señor le visite? ¿Cuántos realmente están preparados si el Señor llegara hoy? Porque es que la realidad, mis queridos, es que como seres humanos siempre estamos en preparativos, siempre nos preparamos para eventos en el calendario, para el cumpleaños, para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para amor y amistad. Nos preparamos para diciembre, para las fiestas, en enero nos preparamos para los útiles, pero ¿cuántos se preparan para cuando Cristo venga? ¿Cuántos realmente entendemos que el Señor está a las puertas y que necesitamos estar preparados? Mis queridos, en la cultura celebramos lo bello y lo vistoso, pero no lo esencial. Y cuánto más importante es preparar el corazón que decorar lo exterior. Pero hoy muchos están llenos de caretas, de apariencias, tal como la flor en la silleta, que muestra una belleza, pero está desconectada de la vid verdadera, está desconectada de la savia, está desconectada de Cristo. Así hay cantidad de personas. Y usted me perdona que sea tan escueto y tan directo, pero es lo que la palabra de Dios me muestra. Y hay muchos creyentes como tal flor en la silleta. Mira, te puedes echar agüita y puedes venir al culto y puedes ofrendar, pero desconectado de Cristo estás seco, reseco, marchito y vas a morir. Pero hay esperanza mientras respiramos. La pregunta que tengo es: ¿has preparado tu camino interior para que Cristo, el Cristo de la gloria, gobierne tu vida? ¿Tu corazón está lleno de flores sin raíz? ¿O tu corazón está abierto para ser plantado en Él, en el Cristo de la gloria? Mis amados, el desfile más importante no va a ser el desfile por la avenida oriental con los silleteros, con sus silletas en su costado o en su espalda. No. El desfile más importante es el desfile del Rey entrando a tu corazón cuando tú realmente lo prepares. Y lo preparamos cuando nos arrepentimos, cuando escuchamos la voz de aquel que clama en el desierto: preparad el camino para el Señor. Y necesariamente me debo de arrepentir, porque si no me arrepiento, no estoy preparado. Pues, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Estamos oyendo la voz del Señor? Creo que todos están atentos, pero eso no es suficiente, porque es escuchar la voz de Dios, pero a la vez es obedecer lo que Él nos dice, lo que Él demanda, lo que Él pide. ¿Estamos preparando el corazón o seguimos adornando lo superficial, como la silleta que se marchita? Aló. El tercer punto: hay una voz que compara. Es una voz que compara lo efímero con lo eterno. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella.
Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Es una, si se lo va a dar, déselo fuerte. Y aquí hay una verdad teológica contundente, bien fuerte, y es que todo lo humano es pasajero. Lo que hoy brilla, mañana muere. Mis amados, la gloria humana, los logros, la belleza, la fama, la fuerza, es como la flor que se marchita. Solo la palabra de Dios es eterna por siempre y para siempre. ¿Sabes? Pedro cita este pasaje, el apóstol Pedro, y cita para hablar del evangelio. Recuerde que estamos en Isaías, pero Pedro lo cita. Y quiero hacer referencia a él. Y lo voy a leer literal, no lo voy a parafrasear. Verso 22 de Primera de Pedro 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahí cita Isaías: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio ha sido anunciada. Qué contraste tan grande. La gloria humana, que es efímera y pasajera, que tal vez brilla y es esbelta, pero se desvanece. Mientras la palabra de Dios hoy sigue sonando y permanece para siempre. Las flores de las silletas, por hermosas que sean, se están muriendo. Las están preparando, las están allí acariciando, les están echando agua, pero en unos días las van a cortar, las van a desarraigar, las van a poner en una silleta. Y el domingo será el orgullo paisa, la voz de Medellín al mundo entero. Pero a los días esas flores hermosas estarán secas, secas. Así se les eche agua, así las ponga a la sombra, pero sin raíz inevitablemente se marchitan. Así, mi querida iglesia, es todo lo que está desconectado de Cristo. Una vida que no se nutre de lo eterno está condenada a secarse. No por el hecho de que estés acá, no por el hecho de decir amén, no por el hecho de que ofrendaste, quiere decir que estás conectado con la savia, con la vid verdadera, con Cristo. Porque puedes estar acá religiosamente, tal como flor en silleta. ¿Dónde estás invirtiendo tu vida? ¿En lo efímero o en lo eterno? ¿En arreglarte por fuera o ser transformado por dentro? ¿Cuántas personas invierten y aún se empeñan por aparentar belleza, pero por dentro están secas? Tremendo eso, ¿no? Hoy Dios nos recuerda: mi palabra no muere, no se marchita, no cambia. Por eso, amada iglesia, unámonos a ella y viviremos. La Biblia no es solo para leerla el día del culto, no. La Biblia es palabra de Dios y es alimento para el alma. Y así como usted y yo, permítame la analogía, necesitamos los 3 golpes diarios: el desayuno, el almuerzo y la comida, y metemos la sobre mañana y metemos el alguito y metemos la chuchería por aquí y por allá. Cuanto más la palabra de Dios la necesitamos. Es la palabra, es el pan verdadero que alimenta al alma. La necesitamos. Jesús ni siquiera dijo que la leyéramos, Él dijo que la escudriñáramos, que la meditáramos, que la aplicáramos, que la encarnáramos, que la compartiéramos. Recuerde que lo humano se marchita,
lo de Dios permanece. Y me encanta cuando Jesús mismo, en una de tantas exposiciones que Él dio, en lo que conocemos como los yo soy de Jesús, por allá en Juan 15, Él mismo está diciendo y está proclamando la verdad y está predicando y está diciendo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queráis y os será hecho. Amada iglesia, la flor en la silleta, por más agua que se le eche, por más a la sombra que la pongan, no va a crecer, se va a secar. Si no va a crecer, menos va a dar fruto. Pero si permanecemos en la vid verdadera, si nos arraigamos a Cristo, creceremos espiritualmente y daremos, como dice el texto, fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanezca. Pero necesitamos estar allí arraigados a Cristo. De lo contrario, seremos apariencias, tal flor en la silleta. La cuarta voz que muestra el texto es una voz que proclama. Mira, es una voz que anuncia, una voz que proclama a aquel que no se marchita. El verso 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ¿qué es lo que tiene que decir? Ved aquí al Dios vuestro. He aquí Jehová, y escuche lo que hay que anunciar. El Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Mis queridos, después del consuelo, de la esperanza, después de ese consuelo, de la preparación y del contraste entre lo pasajero y lo eterno, entre lo efímero y lo que permanece, Isaías culmina con un llamado a proclamar a Dios, a anunciar a Cristo. Isaías llama a subir al monte, a levantar la voz y proclamar con fuerza que el Señor viene con poder. Es lo que literalmente dice el verso 10. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, pero también con ternura, como tal pastor de pastores, porque el verso 11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Recuerde que estamos en Isaías. Isaías es la voz de Dios, es el profeta que anuncia lo que va a acontecer. Y este anuncio tiene un doble cumplimiento. El primero ya se dio, ya se cumplió, y es la primera venida de Cristo, porque Jesús vino como el siervo, como el manso, como el pastor tierno. Pero el segundo anuncio está por cumplirse. Y es la segunda venida, porque Él vendrá como rey, con brazo fuerte, con autoridad y gloria. ¿Cuántos están preparados para cuando se cumpla lo que Él prometió? Ay, 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 no escuché un amén. Ah, no, es verdad, están preparados para el desfile de silletas. Ay, 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 ay. Mis amados, el Señor no es una teoría.
El Señor es una persona que se revela y que se acerca. Y está a las puertas. Está a las puertas, mis queridos. ¿Estamos preparados entonces? Y estamos listos para anunciar y proclamar la verdad. Porque como lo dijo Pablo, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les comparta el evangelio? ¿De qué sirve una flor si no nos lleva a admirar al creador de la flor? ¿De qué sirve esa flor? ¿De qué sirve un desfile si no conduce a adorar al pastor eterno? Isaías está diciendo, miren a Dios, no miren las flores, mira la vida que tienen las flores, porque hay un creador que se las dio. Miremos a Cristo. Hoy no necesitas seguir siendo una flor sin raíz, porque hay un pastor que quiere plantarte más bien en su rebaño. Él quiere darte identidad, aliento, dirección y eternidad. Y su voz no se marchita. Su voz sigue sonando. Su voz se sigue proclamando. Y es la voz de aliento, la voz de esperanza, la voz de consuelo. Y aquí nos está diciendo el texto, venid a mí. Hay un Dios verdadero que su palabra sigue haciendo eco. No se marchita, no se cae. En la Feria de las Flores, sí, hay un desfile anual, en 8 días se dará. Es esperado, es celebrado, pero es pasajero y es efímero. Y aunque nos enorgullece como paisas, pues mis amados, no nos enfoquemos tanto en lo pasajero, sino en lo eterno. Porque Isaías anuncia un desfile divino, una venida gloriosa. Y la diferencia es que Cristo no viene con flores cortadas, sino con galardones eternos para los suyos. Hay una gran diferencia, abismal. Así como nos preparamos para ver las silletas, la pregunta es, ¿estamos preparados para ver pasar al Rey de Gloria? Ay, ay, ay. Hoy la voz profética, porque estamos en Isaías, profeta de Dios. Esa voz profética está diciendo, he aquí vuestro Dios. Y ese Dios viene y está a las puertas. No como imagen decorativa, sino como el Señor de señores. ¿Estás preparado para su venida? ¿Estás con fe o estás entretenido en lo pasajero? ¿Eres parte de su rebaño o solo espectador del desfile de este mundo? ¿Qué tal si nos ponemos de pie, iglesia? Cristo no es una flor más en el desfile del mundo. Él es el Señor que viene. Él es el pastor que cuida. Él es el Rey que juzga. Él es el Dios que permanece. Dios no solo consuela, Él se revela. No solo habla de belleza, sino que se presenta como el pastor que cuida a su pueblo, pero también como el que advierte que está por llegar. En un mundo de apariencias, mis amados, hay un Dios real y es nuestro Señor, que es tierno como pastor, pero también fuerte. Él quiere pastorearte, no para que seas una flor de adorno, sino para que seas una flor que da fruto, mucho fruto, y un fruto que permanece. La voz de Isaías hoy sigue resonando. Es una voz desde Medellín, tierra querida. Es una voz que sale desde aquí, cerca a la avenida oriental, que llega a todo Colombia, a todo el mundo. Es una voz en medio de un desfile que el mundo celebra, pero es una voz que hoy nos recuerda la palabra del Señor, que nos llama a prepararnos, que nos llama a estar apercibidos. Recuerda, toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Las flores de las silletas, por bellas que sean,
no viven, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hoy puedes tomar una determinación. No solamente que te eches agüita, no. La determinación es decirle a tu Señor, al Cristo de la gloria, al que permitió que escucharas este sermón. Él realmente quiere darte de su savia. Él quiere injertarte allí en la vid verdadera. Porque muchos, aunque están escuchando el sermón, han sido desarraigados, han sido cortados y aparentan estar bien. Pero la realidad es que se están marchitando y que están secos. Yo no quiero que te vayas con un mensaje de juicio. Sí, hay juicio, pero hay un juicio con esperanza, porque es una voz de consuelo, de aliento. Es una voz que el Señor quiere levantar a su pueblo. Dejar de tener apariencias y caretas. Oh, bendito Dios. Señor, ayúdanos. Hoy puedes dejar de ser esa flor cortada, porque hoy el Señor quiere unirte, quiere injertarte a esa vid verdadera, a Él mismo. Él no solo te viste de belleza, Él te da vida eterna. Escucha su voz y responde con fe, y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Dígale: Señor, yo no quiero ser como el tamo que arrebata el viento. Yo quiero ser como un árbol plantado con raíces arraigadas a Cristo, a la roca. Que aunque venga la tormenta y soplen los vientos, sí me puedo mover, pero voy a permanecer, porque la savia eres tú que me alimenta. La gloria del hombre es como la flor en la silleta. Deslumbra un día, pero se marchita. Solo lo que está arraigado en la voz de Dios florece para siempre. Señor, yo te doy gracias, Padre. Te pido bendición para tu pueblo. Que seas tú hablando, ministrando y redarguyendo. Ayúdanos a prepararnos, Padre mío, no para lo que el mundo ofrece, sino para tu pronta venida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Déselo bien fuerte. Aleluya. Gloria al Señor.